Hemos titulado el mensaje "Todo hace parte de un propósito". ¿Le gustó la canción? Esa canción es bellísima, porque quizás en estos momentos tú estás pasando por una situación que no es la que tú quieres. Estás viendo cosas que no es la que tú quieres ver, pero al final será mucho mejor de lo que está pasando hoy, porque es Dios quien nos lleva de menos a más, y Dios cumple el deseo de nuestro corazón conforme a su voluntad. Dios cumple nuestros sueños. Todo hace parte de un propósito. Hay un personaje que a mí me impacta, siempre me ha impactado, y es la vida de José, el hijo de Jacob. Fue un hombre íntegro, lleno del amor de Dios, que a pesar de las dolorosas y aparentemente injustas situaciones que vivió, él siempre permaneció ahí con las manos levantadas, su mirada puesta en el Señor, para que Dios fuera moldeando cada día y cumplir el propósito y los sueños de Dios en su vida. Vamos a ver 5 situaciones acá en las cuales es inmenso todo lo que vivió José, pero vamos a ver apenas 5 situaciones acá que nos pueden ayudar a lo que nosotros queremos en esta mañana. Vamos a ver el capítulo 37 de Génesis. Capítulo 37 de Génesis. Estamos usando la versión internacional. A partir del versículo 2 dice: esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, diga conmigo, 17 años, un muchachito, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhat y de Zilpat, quien eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su papá la mala fama que tenían estos hermanos suyos. ¿Cuántos tienen más hermanos? No son hijos únicos. ¿Qué sucedía cuando salíamos y venía el hermano menor y hacíamos alguna travesura? ¿Qué hacía el hermano menor? A ver, papi, mira lo que hice. Le soplaba, ¿cierto? ¿Y qué decía uno? Conmigo no anden más. Tú eres muy chismoso. José dice en la Biblia que solía informar a su papá de la mala fama que tenían sus hermanos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Versículo 4 dice: viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Qué feo, ¿eh? Los mismos hermanos. Es muy feo que eso suceda en una familia. A José, sus hermanos ni siquiera querían saludarlo. ¿Sabes? Que lo odien a uno y lo desprecien a uno, bueno, sucede. Pero que esa gente que te odie, que te desprecie, sean los de tu propia casa. Que esa gente que te desprecia sea tu propia familia. Que esa gente que no te toma en cuenta sean los de tu propia iglesia. ¿Sabe? Que muchas veces en el pueblo de Dios se da, en el pueblo de Dios, no estoy hablando de árbol de vida porque eso aquí no se da, que una persona, un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero,
mira a otra persona, a otro hijo de Dios, por encima del hombro, como que no le cae bien, como que cuando llega se le revuelve todo, y uno dice, ¿cómo puede pasar eso en el pueblo del Señor? No puede estar pasando, no debe pasar, no tiene por qué pasar. Somos una familia y está bien que uno no sea monedita de oro, pero bueno, y siempre va a haber personas con las cuales uno se interactúa más, eso es normal, pero que lo miren así de lejos no debe pasar. Versículo 5. José era el hijo más amado de Jacob. Versículo 5 dice, cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues le dijo, présteme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Una equivocación. No le cuentes tus sueños a todo el mundo. No todo el mundo se va a gozar contigo, va a soñar contigo. No todo el mundo se va a alegrar. Hay que ser muy prudente. José, emocionado, le contó a sus hermanos, pero eso hacía parte del plan de Dios, porque todo hace parte de un propósito. Y en el versículo 9 dice que después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y las estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su papá y a sus hermanos, ¿qué hizo el papá? Le reprendió. ¿Qué quiere decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu mamá, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Sus hermanos le tenían envidia, pero su papá meditaba en todas estas cosas. La primera situación que vemos en la vida de José son los sueños de él. Era odiado por sus hermanos. Uno, porque le soplaba a su papá. Y dos, cuando empezó a soñar y a contarle los sueños. José le contó a sus hermanos. Y esto fue incrementando el odio que ellos sentían por él. Pero ¿sabes? Que desde pequeño José manifestó ser un hombre de convicciones, fiel a Dios, y Dios siempre estaba con José, como lo vamos a ver más adelante. En segunda instancia, otro punto es que José es odiado y despreciado. José fue odiado y despreciado y aún intentaron matarlo sus hermanos. Aún intentaron matarlo. Vamos al versículo 19 del mismo capítulo. Versículo 19. Dice, ellos estaban planeando matar a José, pero de pronto el hermano mayor vino y con la intención de rescatarlo más tarde, le dijo, no lo matemos, echémoslo en una cisterna, un pozo de esos secos que hay
en medio del desierto. Echémoslos allí. Y cuando eso sucedió, venían una caravana de mercaderes. Entonces ellos dijeron lo siguiente: ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y a echarle en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. El problema es que los sueños no dependían de ellos, sino dependían de Dios. Versículo 21. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a casa, donde papá. Cuando José llegó donde estaban los hermanos, le arrancaron la túnica especial de mangas largas. Versículo 24. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso levantaron la vista y divisaron la caravana de los ismaelitas, cuando ellos estaban allí comiendo. Una caravana de mercaderes que venían con perfume, bálsamo, muchas cosas, y obviamente tenían dinero. Y en el versículo 26, Judá les propuso a sus hermanos lo siguiente: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Ay, qué dulce, qué cariño. Es nuestro hermano, vamos a venderle. ¿Quién le creía eso? Sabe, hermano, muchas cosas que tú estás viviendo, muchas cosas que tú estás experimentando, quizás no es lo que tú quieres ver, no es lo que tú quieres disfrutar. El diablo ha hecho que muchos de nosotros hayamos tomado nuestros sueños que teníamos desde pequeño, que teníamos en la adolescencia, que teníamos en la juventud, aún ya mayores, y esos sueños los hemos engavetado porque vemos que todos los días pasan los años y es lo mismo. Él quiere quitarnos la capacidad de soñar, pero Dios quiere decirte en esta mañana que Él cumple el deseo de tu corazón y que Él cumple tus sueños. Dios cumple tus sueños conforme a la voluntad de Él. Pero más importante, ¿sabes qué? Los sueños que Él tiene para ti. Todos soñamos con una buena casa, no pagar arriendo, y eso es bueno, ¿sí o no? ¿O no es bueno? Eso es bueno. Y Dios quiere darte tu casa. Dios quiere darte un auto, porque tú lo necesitas. Eso no te hace menos espiritual. Tú necesitas y deseas estar bien. Quiere darte buenas cosas. Pero Dios también quiere el sueño que hay en su corazón, realizarlo a través de ti. Cuando vino este hermano Eduardo Castañeda de Bogotá, ya un mes antes había estado visitando el pastor, el profeta Gordon Offer, y él nos habló de cómo Dios está trabajando fuertemente en la juventud, en los niños. Como decía el pastor Edward, a veces no le ponemos atención a los niños y le damos algo para que ellos se entretengan y nos dejen hacer las cosas que nosotros estamos haciendo. Incluso a veces hacemos actividades y buscamos a alguien que los entretenga para que no molesten. Pero cuando escuchamos las noticias, cuando escuchamos
los noticieros, vemos en televisión lo que está pasando con la niñez, con los jovencitos, 12, 14 años, empezamos a lamentarnos y a decirnos, Dios, ¿qué está pasando? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Hace como 15 días, llegamos a la casa como a las 7 de la noche y al lado había una fiesta, como una miniteca de luces, y eran puros peladitos. Yo, Dios mío, ¿dónde, los papás de ellos, dónde están? ¿Qué pensarán? Cuando mi esposa va al patio a buscar las toallas, lo que estaba en el patio, siento una bulla y unos movimientos, y dije, ¿qué pasa ahí? Todo estaba oscuro. Los chicos, los peladitos de 12 y 14 años en el patio con las peladitas también, haciéndose, no sé, no me pregunten. Uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Cuando Dios empieza a motivar fuertemente al pastor Luis por el tema de la niñez, nosotros también fuimos confrontados con todo eso y ya se empezó a caminar, se está caminando. Hay muchas cosas que no sabemos cómo hacer, qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que Dios está en este asunto. Y Dios, así como la vida de José, va a guiar a la iglesia, va a guiarnos, porque es el sueño de Dios que ha depositado en el corazón de la iglesia. Y qué bueno, qué chévere, cuando veamos todos esos niños acá y dentro de 20 años, uno de esos chicos esté siendo el gran evangelista, viajando el mundo, predicando el evangelio, el próximo alcalde, qué sé yo, personas en eminencia. Qué chévere, pero para eso hay que trabajar hoy. José es vendido por sus hermanos, como lo vimos en el versículo 25 hasta el 28, es vendido por los hermanos. Cuando llegan los ismaelitas, lo compran. Muchas veces nosotros somos despreciados por nuestra misma gente. Somos vendidos, como vendieron a José. Pero aunque tu misma gente, aunque tus hermanos te vendan, siempre va a haber ismaelitas que te compren. Parece que no me escucharon. Aunque tus hermanos te vendan, siempre va a haber ismaelitas que te compren. Porque eso hace parte del propósito de Dios. Y Dios quiere llevarte al feliz cumplimiento de su sueño. Cuando ellos lo compran, van a Egipto y se lo venden a Potifar. En casa de Potifar, él empieza otra historia. Empieza otra historia. Vamos al capítulo 39, por favor. Capítulo 39, versículo 2. Bueno, el versículo 1 dice: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Cuando Dios está con nosotros, las cosas nos salen muy bien. Y aquellas que parece que no salen como que muy bien, Dios las conduce para nuestro bien. ¿Ok? Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. ¿Quién se dio cuenta?
Potifar. La vida de José era una vida tan ejemplar que la gente se daba cuenta que Dios estaba con él. Hay veces que muchas de las personas que nos conocen ni siquiera saben que somos cristianos. Hay gente que no le gusta cargar la Biblia. Yo no estoy en contra de la tecnología. Hay muchos que cargan su Biblia en el celular, y eso está bien, tablet y no sé qué cosa. Pero creo que el hecho de tú cargar tu Biblia, solamente con el hecho de llevar tu Biblia estás testificando a los demás quién eres. Contaba que en una ocasión un amigo, él comparte mucho, predica mucho el mensaje, estaba en uno de los lugares, un barrio un poco peligroso, y subió por una loma para cortar camino. Y cuando él sube con su Biblia, hay dos tipos que están como que fumando cosas allí, y uno se le iba a levantar, y cuando le dio la Biblia dice, no, déjalo tranquilo, que es hermano. Y lo dejaron quieto. El solo llevar tu Biblia testifica de quién eres. Igual llévala en tu celular, no importa. Es un concepto muy particular. A mí me gusta cargarla, porque creo que eso evidencia. Cuando yo me recién convertí, a mí me daba pena. Y a medida que iba avanzando, después me compré un bolso y la me llevaba en el bolso. Cuando me veía alguien en la calle, hermano, Dios te bendiga. ¿Qué va, hermano? Y me apartaba así porque no quería que me identificaran. Era algo así como un cristiano de la secreta. Un cristiano 007. Pero uno va caminando y Dios está tratando y Dios está tratando. Y llega un momento en que tú tomas decisiones. Y llegó un momento en que, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano, ¿y qué? Uno toma decisiones y manifiesta al mundo quién es. No debemos avergonzarnos de quiénes somos. Volvemos al pasaje. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio, Potifar, a partir del momento en que puso a José a cargo de la casa y de todos los bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que el egipcio tenía, tanto en la casa como en el campo. Cuando este señor que iba a Nínive, se me olvida, Jonás, cuando Jonás, Dios le dio una orden, ¿qué hizo Jonás? Todo lo contrario. ¿Y qué pasó con el barco? Se empezó a mover y este dormilón, este es el culpable. Pero cuando tú estás caminando con el Señor y Dios está contigo, aún la gente que tiene a tu alrededor, lo que tú haces, los que están contigo también son bendecidos. Amén. Dice acá que Dios bendecía todo lo que estaba alrededor de José. José estaba con Potifar y Dios multiplicaba lo que José hacía, porque Dios estaba con él. Dice el versículo que José tenía muy buen físico y era muy atractivo, más o menos así como yo. Dijo alguien esta mañana y que yo le dije, quizá un poco más blanquito. Y dice que no, hermano, él estaba en el desierto, de pronto era moreno como tú. El versículo 7. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó,
Mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo, ¿cómo? Firme. José se mantuvo firme. En nuestros días, José le hubiese metido una demanda por acoso sexual y lo hubiese ganado facilito. Dice que le puso el ojo, pero José se mantuvo firme. José mantuvo su fidelidad a Dios, aunque eso le costó ser encarcelado. Porque por esa causa, la esposa de Potifar, cuando ella intentó, lo jaló por la camiseta, la bata, y le dejó eso, él salió, después lo acusó con el esposo, con Potifar. Yo le invito a que esta historia abarca casi todo Génesis. Incluso en el último versículo habla de la muerte de José, pero en estos 4 o 5 capítulos acá, es una historia bellísima, impactante. La vida de José es impactante y es digna de imitar, de emular, porque fue un joven que en todo momento la Biblia dice que Dios estaba con él y Dios llevó a cabo el propósito de él en la vida de José. Y todo lo que pasaba, todo lo que sucedía, todo hace parte de un propósito. Amén. Por causa de la fidelidad de un hombre, Dios bendijo toda la nación. Ya vimos que los sueños de José, vimos en segunda instancia que José es odiado y despreciado por sus hermanos. En tercer lugar, José es vendido por sus hermanos. En cuarto lugar, José es tentado por la esposa de Potifar. Pero en todo momento, José reconoció al Señor en su vida. Vamos al capítulo 41. Versículo 8. Bueno, aquí pasó algo. Cuando José está en la cárcel, ahí se encuentra con el copero y el panadero del rey, ¿ok? Ellos tienen un sueño y José le interpreta el sueño a cada uno. Uno lo mataron y el otro fue libre. Le dijo, no te olvides de mí cuando tengas el bien. A él se lo olvidó, pero eso hacía parte del plan de Dios. Cuando 2 años después, cuando Faraón tiene un sueño que habla del trigo, vamos a buscar el sueño. Faraón tuvo un sueño donde el segundo sueño fue de las vacas, pero antes había tenido en el cual unas ramas de trigo se levantaban 7 y unas más feas se comían a las que estaban bien bonitas. Después tuvo un segundo sueño que en realidad era un solo sueño, donde 7 vacas gordas bien bonitas salían del río y luego salían 7 vacas flacas y se comían a las 7 vacas bien gordas, hermosas. Debe ser un sueño feo, una vaca comiéndose otra vaca. Cuando
Faraón habla de eso. Este señor se acuerda del sueño que José le había interpretado y que fue cierto. Dice: Señor, ahí en la cárcel hay un hombre, él puede interpretar su sueño. Y mandan a buscar a José. Y José interpreta el sueño de Faraón. Cuando José interpreta el sueño de Faraón, en el versículo 8, dice: los dos tuvimos un sueño. Respondieron: y no hay nadie que se nos interprete. Del capítulo 41. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Le dijo José. En el versículo 38 de ese capítulo, donde José le interpreta el sueño, le dice que son 7 años de mucha abundancia, pero también son 7 años de mucha hambre. Dice: necesitas un administrador en Egipto para que cuando lleguen esos años de gran abundancia puedan guardar, y cuando vengan esos años de mucha escasez, de mucha hambre, el pueblo pueda preservarse. Y es allí donde Faraón hace una pregunta que es impactante. Entonces, el versículo 38 dice: entonces el Faraón le preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más importante y sabio que tú. Es el momento en el cual José empieza a recibir de Dios cosas grandes, porque después de Potifar, la persona más importante en Egipto era José, y Dios lo pone en lugar de privilegio. Pero la cosa no termina allí, porque leyendo el pasaje más adelante, cuando Jacob se da cuenta que hay hambre, hay necesidad, dice: en Egipto hay comida, manda a sus hijos a Egipto. Y allí, cuando José los ve, ellos no lo reconocieron, los hermanos, y les dijo: ustedes son unos traidores, quieren venir a espiar en nuestra tierra, en nuestro país. Y les dijo: bueno, yo les voy a vender, pero uno de ustedes se queda acá conmigo. Él les dijo: mira, mi papá no está esperando, tenemos un hermano menor, y el cual necesitan de todo esto, no somos espías. Y empezó a decirle tantas cosas, pero José quería ver a su hermano Benjamín. Tanto así que cuando le vende todos los alimentos, dentro de las mismas bolsas, los sacos, le coloca el dinero que ellos habían pagado. Es una historia bellísima, bellísima. Entonces, cuando ellos salen, llegan a casa y ven el dinero que está en el costal, le cuentan al papá todo lo que pasó. Y de allí, entonces, el papá dice: bueno, ok, necesitamos más alimento, porque lo que ellos llevaron se acabó. Y ellos dijeron: el Señor desea que llevemos a nuestro hermano menor. Y él dijo: ya perdí un hijo, y ahora voy a perder el otro. Eran los 2 hijos que más amaba Jacob, porque lo había tenido en su vejez. Y cuando ellos vienen, para no extender tanto la historia, que llega Benjamín, José no pudo contener el llanto de todo lo que había pasado y cómo Dios había llevado paso por paso, todo su caminar, el propósito de Dios en su vida. ¿Sabes? Muchas veces pasa el tiempo y creemos como que Dios se olvidó de nuestros sueños, como que Dios no está atento al deseo del corazón nuestro. Y empezamos a decirle: Señor, estoy en la iglesia, te estoy sirviendo, pero no veo las cosas que yo quiero. Pasaron más de 20 años.
para que José pudiera experimentar lo que 20 años atrás le había comentado a sus hermanos, los sueños que le había dicho. Y a través de José, Dios pudo hacer grandes cosas en ese pueblo y preservar la vida de su familia. Vino Benjamín y él empezó a llorar, se presentó, los abrazó, los besó. Porque otra cosa que me gusta de este pasaje es que él perdonó a sus hermanos, los besó, lloró con ellos y le dijo a todos: denle lo mejor a mi papá, a mis hermanos, ubíquenlo en la parte, en los lugares más hermosos, denle todo lo que necesitan, porque Dios estaba con José. Más de una vez, la Biblia dice en ese corto pasaje, y Jehová Dios estaba con José. Sabe, hermano, quizás en este momento tú estás pasando una situación que no es la que tú deseas, pero Dios no se ha olvidado de tus sueños. Dios no se ha olvidado de tus sueños. Dios no te ha olvidado de lo que hay en tu corazón. Dios sabe que deseas una buena casa. Dios sabe que deseas ayudar a tu papá, a tu mamá. Dios sabe que tú deseas que tu familia esté en este lugar. Dios sabe que tú deseas una buena universidad para tus hijos. Dios sabe todo eso. Pero también es cierto que nosotros debemos tener la actitud de José, de poder estar siempre con la actitud de agradar a Dios en todo, darle lo mejor a Él. A veces queremos, pero no damos. Y así como Dios llevó a cabo todo lo que se había propuesto en la vida de José y en la vida de esta familia, Dios también quiere llevar a cabo los sueños que Él ha dado para tu iglesia, para su iglesia. Yo creo que todo lo que Dios ha estado señalando, ha estado guiando, es algo en lo cual nosotros debemos alinearnos. No es que me parece, que no me parece, no es que yo creo que sí, yo creo que no. Yo creo que el pastor ha recibido algo muy hermoso de Dios. El consejo lo ha aprobado. Estamos caminando. Quizás no sabemos muchas cosas. ¿Cómo será? Quizás no tenemos la claridad de cómo será, porque es algo nuevo, algo que Dios ha puesto. Pero lo que sí estamos seguros es que si Dios lo ha dado, Dios lo llevará al feliz cumplimiento. Amén. Y hay mucho que hacer en esta ciudad. Cada vez las noticias son terribles. En el versículo 50 del capítulo 41, dice: antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenath, la hija de Potifera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés, porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. José sufrió todo lo que sus hermanos le hicieron, todo lo que su familia le hizo, todo el desprecio al cual fue objeto. Pero también tuvo la actitud de perdonar a sus hermanos. Perdonó de corazón a todas esas personas que le hicieron daño, porque él tuvo conciencia de lo que Dios estaba haciendo. Yo no sé cuántas personas te han hecho daño a ti. No sé qué hay en tu corazón, si hay algún resentimiento,
alguna amargura. No sé cuál es tu actitud hoy ante lo que estás viendo, lo que está pasando. No sé qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente. Yo no sé. Dios sí lo sabe. Y lo que estoy seguro es que los que aman a Dios, todas las cosas le conducen a bien. Quiero terminar con un corto testimonio. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos un colegio. Y el señor, dueño de la casa, no quería vender la casa porque decía que esa era su pensión y bueno, eso es válido. 3 años después empezó a decir que él iba a vender la casa porque tenía un proyecto diferente. Nos dijo, en diciembre definimos ese. Eso fue en octubre del año pasado. En marzo me llama, me dice, hola, voy a vender la casa, la primera opción es de ustedes, pero es urgente. No estábamos preparados. ¿Y ahora qué hacemos? Empezamos a tocar puertas, a llamar, a hablar con amigos. Mi esposa preocupada, yo un poco más descansado en el Señor, creyendo, sabiendo que Dios algo iba a hacer. Pero ese es nuestro sueño, es nuestro proyecto de familia, es lo que Dios nos ha dado. Y empezamos a caminar, a buscar y nada por aquí. Metimos papel en un banco, nos aprobaron 110 millones de pesos, bueno, listo. Nos faltan 40. Cuando llegamos ante el Señor le decimos, bueno, vamos a firmar promesa de compra-venta para que tú recibas lo que el banco te va a dar y esto te lo pagamos por cuota. El Señor no aceptó para nada. Ya habían varios compradores, incluso de por ahí cerca. Según había un paisa que quería montar maquinitas, algo así. Y mi esposa dice, Señor. Y yo, tranquila. Algo va a hacer el Señor. Cuando el dueño de la casa nos dijo que no, entonces nosotros venimos y literalmente tiré la toalla. Dije, ya aquí no hay más nada, hay que venda su casa y haga lo que quiera. Al final su casa es de él. Entonces cuando fuimos allá a pagar el mes de arriendo, nos dice, ¿sabe qué? Voy a aceptar lo que ustedes nos dicen. Voy a aceptar, pero eso sí, consígueme 15 y lo demás me lo pagas por cuota. Bueno, listo, esto es de Dios. Ya son, ¿qué? 25 menos. Y empezamos a tocar puertas y a buscar. Conseguimos 10 y los 5 ¿a dónde? Dijo, viejo, ¿sabes qué? Tengo 10. El mes que viene te doy los 5 y hacemos el negocio de compraventa para que el banco te desembolse. No, así no me gusta, así no quiero. Todo, o definitivamente no hacemos nada. Yo por acá bajito, con tu casa lo que quieran. Ahora que mi suegro estaba enfermo, gracias a Dios ya está bastante bien. Cuando hay enfermo y cuando hay muerto, la familia se une. ¿Sí o no? Y los que están lejos llegan, y los que tú no conocías los conoces. Este es primo tuyo, ¿verdad? Yo no te conocía. Y empiezas a conocer a toda la familia. Qué triste. En eso, hay una cuñada que escuchó el cuento de la casa, repito, que jala, que va. Y dijo, bueno, yo tengo una platica por ahí. Dile al Señor, le doy 120, no más. Yo le dije, ese tipo no va a aceptar 120, ¿cómo vas a 130 así? Por mucha plata que tú tengas a la mano, olvídate. Total que en ese tira y jala hablamos. Y ella le dijo, bueno, habla con él, a ver,
por ahí tengo otra plática guardada. Son esas personas que están acuñaditas. Y fuimos a hablar con el Señor y se cerró el negocio. Ella dijo, a mí no me interesa la casa, ese es su negocio, es el proyecto de ustedes, pero lo que quiero es quedarme con ella y cuando ustedes tengan el dinero, ustedes me compran la casa porque yo quiero comprar un apartamento. Hermano, a veces el plan A tuyo no es el de Dios. Y a veces el plan B tuyo es el plan A de Dios. Dios tenía algo mejor. Dios quizás no, Dios sabía que íbamos a estar en una situación en la cual íbamos a estar con el banco, íbamos a estar con los 25, con el dueño que faltaban y con los que habíamos conseguido, los 10 que habíamos conseguido. Porque Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios sabe dónde vas a estar tú en 10 años, en 20 años, qué va a pasar con tus hijos, con tu familia. Dios lo sabe todo. Pero tenemos que creer, seguir confiando. Tenemos que seguir creyendo quiénes somos, de qué estamos hechos. Hay situaciones en la vida, como dice la canción, a veces estás entre la espada y la pared, que tú allí necesitas demostrar, a ver, soy esto en el Señor y la Biblia mía, el Señor me ha dicho esto y esto. Y tienes que comportarte a la altura de lo que Dios ha dicho que tú eres. Si es la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar y lo va a llevar a feliz término. Si no es la voluntad de Dios, puedes pararte de cabeza, hacer maroma y caminar con las manos de que no es para ti. Sigue creyendo y hay un deseo y que ese deseo tú lo cumplirás, Señor. Tú tienes sueños, danos tus sueños. Queremos, Señor, levantarnos en esta mañana, Señor, y creer que tú estás haciendo cosas maravillosas en mi vida, en nuestras vidas, en tu iglesia. Señor, 20 años, más de 20 años pasaron en la vida de José, Señor. No importa el tiempo que tenga que pasar, lo importante, Señor, es que tú cumplas tu propósito en cada uno de nosotros, en cada vida, en cada familia, en tu iglesia, árbol de vida, Señor. A veces no hemos sentido como que la fuerza no da más. A veces nos sentimos como tirados en el piso, Señor, y no vemos una mano amiga levantarnos. A veces vemos, Señor, que no vemos dónde apoyarnos. Pero eso hace parte del propósito, Señor, porque tú nos enseñas y quieres que dependamos solamente de ti, Señor. Si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra, Señor? Y si tú has determinado algo para nuestras vidas, no hay nada ni nadie, Señor, que pueda interponerse ante ellos, Señor. Aunque en el momento no lo veamos, aunque no suceda hoy, aunque no suceda mañana, Señor, pero un día lo veremos, Señor. Así como un día José, bañado en lágrimas, Señor, abrazó a sus hermanos, les perdonó y pudo ver, Señor, que Dios cumplió el propósito de él en su vida, Señor, en la vida de su familia. Gracias a Dios. Mira los corazones, mira cada vida, Señor. Mira cada familia aquí representada. Tócalos, fortaléceles, Señor. Que en esta mañana todos salgamos de aquí, Señor, creyendo y confiando en lo que tú estás haciendo, Señor. Porque tú estás trabajando, Dios. Tú estás trabajando, Señor. Y muy pronto veremos cosas que nunca hemos visto. Escucharemos cosas que nunca hemos escuchado, Señor. Las cosas bellas y hermosas, Señor, que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias a Dios. Gracias, dale gracias al Señor si Él ha tocado, ha llenado, ha ministrado, si Él ha bendecido tu vida en esta mañana, Señor. Dale gracias a Dios, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias, Señor, a Dios. Bendito tú eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios amado. Te bendecimos.